Muy bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Hoy estamos entonces con la séptima clase teórica, la séptima semana de actividad del curso Taller de Elaboración de Tesis. Me gustaría saber, por favor, si están escuchando, usen su micrófono o el chat. Sí, doctor, lo Sí, escucho, escuchamos. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias a todos. Alexandra, Corin, Laisa, Axel, Anthony, Daniela, Evelyn, Jimena. Perfecto, gracias a todos los que también saludaron por el audio. Muy buenas tardes para todos ustedes. Entonces vamos a proceder con la actividad del día de hoy, que es el teórico número 7. Saludamos nuevamente a Víctor, Isa, Nicolás, Horacio, Vanessa y a todos los que están escribiendo en el chat, como siempre, por su proactividad, Laura, Isabel, entre otros. Muy bien, la clase de hoy ya se encuentra en la plataforma, igual que todos los materiales para la actividad práctica de esta semana. Así que recordemos que esta es la semana previa al examen. La semana próxima será el examen. El examen para todos los del taller de elaboración de tesis será el siguiente lunes durante la actividad teórica. La actividad práctica de esta semana y la semana próxima serán para revisar y para calificar la presentación del artículo de revisión, ¿ok? Que son los dos requisitos previos al examen, son la carta al editor y el artículo de revisión. Así que, por favor, esta semana y la semana próxima necesitamos completar esos dos elementos. Voy a empezar a compartir la clase de hoy, la presentación del día de hoy. Ustedes pueden seguir y preguntar con el audio y pueden seguirlo también allí en la pantalla. Voy a entrar en pantalla completa. Entonces, dentro del taller de elaboración de tesis, en la séptima semana, el día de hoy vamos a revisar estos conceptos que tienen que ver con recordar las definiciones de variables, tipo de variables, el cuadro o matriz de operacionalización y la matriz de consistencia. ¿Ok? Muy importante. Esto vamos a revisar ahora en el teórico de esta semana 7. Del tema de investigación a las variables. Cuando ustedes observaron en la realidad, identificaron un problema y lo transformaron en una pregunta científica, entonces estamos del tema a las variables. Del tema de investigación, de las líneas de investigación prioritarias a nivel nacional, ustedes eligieron un tema, identificaron un problema y ahora vamos a ver las variables. Las variables son la moneda intercambiable en investigación. Las variables son piezas fundamentales de la pregunta de investigación en el problema, de la generación de las hipótesis general y específicas y de la generación de los objetivos. Por lo tanto, en lo que significa metodología, las variables juegan un rol fundamental. Y hasta en sustentación de tesis de maestría y de doctorado, vemos que a veces dudan y se equivocan con el tema de las variables. Ustedes deben tener muy claro sus variables, sus tipos de variables, cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente, cuáles son sus demás variables intervinientes y qué posibles variables confusoras pueden existir. Y eso va de la mano, por supuesto, del fundamento teórico. A esta altura, resulta patente que nadie puede discutir un tema de investigación sin antes haber cubierto el fundamento teórico a través de búsqueda sistemática. Entonces, vamos a ver el concepto y recordar el concepto de variable y los tipos de variables. ¿Ok? ¿Qué es una variable? Muy bien, Tamayo en el año 2002 dice que es una característica que se encuentra presente en la unidad de análisis de investigación. Universo, población, muestra, unidad de análisis, que pueden ser pacientes, que pueden ser animales, que pueden ser hospitales, que pueden ser, etcétera. Unidad de análisis de investigación.
y que adopta diferentes valores. O sea que es una característica que adopta diferentes valores dentro de la población de estudio. Eso es una variable. Kerlinger dijo ya desde el año 1996 que una variable es una propiedad que adquiere distintos valores y por eso se denomina variable, distintos valores. Diciendo esto en forma redundante, una variable es algo que varía o cambia en el tiempo. Cambia en el mismo individuo y cambia entre los individuos, ¿ok? Si yo en este momento les tomara una muestra a todos ustedes el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, 15 de junio, probablemente sus valores de glóbulos rojos y hemoglobina para mañana en la mañana cambiarían y para la semana próxima cambiarían, no exactamente los mismos, pero esa variable, nivel de hemoglobina, glóbulos rojos, peso, etcétera, puede variar a través del tiempo para el mismo individuo y entre los individuos. ¿Okay? Una variable es una característica de una persona, objeto o fenómeno que puede adoptar diferentes valores, según la OMS en el año 95. Entonces ya nos queda claro y hemos recordado que la variable es una característica o propiedad presente en la unidad de análisis de la investigación y puede adoptar diferentes valores. Entonces tenemos aquí nuestra muestra, la población, la muestra representativa y la unidad de análisis. Cada unidad de análisis, sujeto, paciente, hospital, región, país, etcétera, cada variable, la variable 1, 2 y 3, tiene sus indicadores. Cada uno tiene sus indicadores. ¿Qué es una unidad de análisis? La unidad de análisis de nuestra muestra es la unidad indivisible del cual se obtienen los datos de investigación. Esa es la unidad de análisis. ¿Okay? Vamos a ver entonces que la población, la muestra, la unidad de análisis y las variables se van correlacionando. Por ejemplo, si yo tomara el Hospital Nacional Cayetano Heredia y la unidad de análisis sería centro de costos, la variable sería costos. Si yo tomara la población del distrito de Quinoa, Ayacucho, la muestra es número de pobladores seleccionados, la unidad de análisis sería poblador del distrito de Quinoa, Ayacucho, y la variable sería el estado serológico, la cisticercosis, el sexo, la edad, etc. Si yo tomara pacientes de consulta externa de un hospital en los periodos de abril y mayo, la muestra sería el número de pacientes de ese servicio y la unidad de análisis sería el paciente de consulta externa de ese hospital. Y lo que puedo evaluar es el grado de instrucción, satisfacción del usuario, accesibilidad económica, entre otros, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo clasificamos a las variables? Existen muchas clasificaciones y aquí daremos una de las clasificaciones que podemos adoptar para lo que significa nuestro proyecto y trabajo de tesis. Según la naturaleza de la variable, estas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Llámese cualitativas aquellas variables que son categóricas y cuantitativas aquellas variables que son numéricas, ¿sí? Las cualitativas, que vienen de cualidad, y cuantitativo, que viene de números. La cualitativa puede ser según la escala que se evalúe, puede ser nominal o ordinal. Si existe orden en esa escala, si existe un orden, se llamará ordinal. Si no hay orden, será nominal o de nombre, ordinal o de orden. Por ejemplo, el grado de instrucción que hay inicial, primaria, secundaria, superior, etcétera, hay un orden para pasar por esos grados niveles, ¿sí? Primero se va al inicial, luego al primaria, secundaria, superior. Entonces es una variable ordinal. Pero, por ejemplo, el sexo masculino-femenino no tiene orden masculino-femenino y se denomina nominal, sin orden, ¿ok? En este caso, la primera, si tiene 2, será dicotómica, y la otra que tiene 3 o más categorías será politómica, ¿ok? Muy bien, las variables cuantitativas, ahora entonces, pueden ser de intervalo o son. Recordemos, las variables cualitativas pueden ser nominales o ordinales, dicotómicas o politómicas. Las cuantitativas pueden ser, por su lado, de intervalo o de razón. Se considera de intervalo porque no tiene no se le da el valor al cero. No hay, el cero en realidad no implica ausencia de la característica. Por ejemplo,
la temperatura corporal, ¿sí? Cuando nos colocamos un termómetro, tomamos la temperatura 36, 37, 38, 39, 40, ¿no es cierto? Cuando ya hay fiebre alta. Pero el 0 no significa que no hay frío ni calor, sino son escalas de intervalos sin 0. Pero, por ejemplo, las de razón, el 0 indica ausencia de la característica. Aquí el 0 no implica ausencia de la característica en el intervalo. En la razón sí, el 0 es que no está presente, por ejemplo. Y estas pueden ser discretas o continuas, según si no usa decimales o si incluye los decimales. Por ejemplo, número de hijos es una variable cuantitativa de razón. Y es discreta porque el número de hijos solamente pueden ser enteros. 0 hijos significa, no es que tienes medio hijo o 2 hijos y medio. 0 hijos significa ausencia de la característica, sin hijos. 1, 2, 3, 4 o más hijos. Discreto, ¿sí? Solamente números enteros. Pero continuo, por ejemplo, el peso puede ser 18.2 kilos, 35.7 kilos, etcétera, ¿no es cierto? Eso se denomina variables cuantitativas de razón continuas, discretas y continuas. Ambas son de razón, ¿ok? Donde el 0 indica ausencia de la característica. En cambio, aquí en las de intervalo, el valor 0, teoría 0 grados centígrados, no significa que no hay ni frío ni calor, ¿ok? En realidad, el 0 no implica ausencia de la característica. Ok, ahora tenemos que aclarar algunas ideas importantes. Algunos creen que si yo tomo variables cualitativas como sexo y grado de instrucción, mi estudio es cualitativo. Y otros piensan que si tomo variables cuantitativas, como número de hijos, peso, índice de masa corporal, mi estudio es cuantitativo y ese es un error. El tipo de variable no determina el tipo de investigación científica, ¿ok? La investigación cualitativa no es aquella que usa variables cualitativas, sino la que utiliza como técnica de investigación la entrevista, la observación o los grupos focales. ¿Qué es lo que busca, como vimos en la clase pasada? Busca comprender, interpretar el fenómeno, no cuantificarlo. En cambio, las variables cuantitativas, la investigación cuantitativa busca medir y cuantificar el fenómeno de estudio, no solamente comprenderlo o entenderlo a nivel filosófico, a nivel social, ¿ok? Las variables cualitativas y cuantitativas pueden cuantificarse, ambas. No pensemos que las cualitativas no se pueden cuantificar. Sí, por ejemplo, sexo. En el grupo hay el 60% femenino y el 40% masculino. Eso es en proporción o en porcentaje. Yo podría decir, de los 80 estudiantes que están ahora en el teórico, a 45 son mujeres y 36 son hombres. Puedo cuantificar aún las variables cualitativas de sexo. Y esa cuantificación lo puedo hacer en valores absolutos, 56, 43, 35, o en proporción, porcentajes, 60%, 40%. ¿Ok? Entonces, tanto las variables quali como las cuantitativas pueden cuantificarse. ¿Ok? Ahora, un aspecto importantísimo para el futuro cuando tengan que poner en marcha su tesis. Es importante que a la hora de seleccionar sus variables y a la hora de registrar sus variables, hagan un esfuerzo por tener una buena cantidad de variables cuantitativas. Repito, a la hora de armar su cuadro de operacionalización, su ficha de recolección de datos, etcétera, hagan un esfuerzo porque sus variables queden registradas de manera cuantitativa en la medida que sea posible. Por lo siguiente, una variable cuantitativa me permite un análisis estadístico de mediciones puntuales, desviaciones, intervalos, medias, me permite poder aplicar estadísticas, desviación estándar, etc. Y además, la variable cuantitativa, yo puedo transformarlo después en una variable cualitativa, pero al revés no sucede. Si ustedes registraron su variable solamente como cualitativa, se perdieron la oportunidad de hacer estadísticas de tendencia central, de distribución, etcétera, ¿sí? Pero no van a poder transformar una variable quali en una quanti. Sí van a poder transformar una quanti en una quali. Les pongo el ejemplo.
Si ustedes están viendo la influencia de la obesidad, con diabetes, con cáncer, con lo que ustedes estén considerando. Si yo obesidad pongo obesidad sí o no, porque se me hace fácil en la ficha, agarro la historia clínica y digo, paciente con obesidad, sí, sí, no, 1, 2, 1, 2 o 1, 0, 1, 0. Ok, esa es una variable cualitativa. Pero si yo quisiera sacar la media del índice de masa corporal o del peso, no voy a poder porque solamente lo he registrado como cualitativo, sí o no. O solamente lo he registrado como leve, moderado o severo, pero no he puesto el IMS de cada paciente. Si yo pongo el IMS de cada paciente, puedo obtener la media, la mediana, el desvío estándar, el desvío intercuartilo, el mínimo y el máximo, el intervalo, puedo generar gráficos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, y además después que yo tengo la media del índice de masa corporal de todos mis pacientes, yo puedo transformarlo luego después en cuantas categorías pueda, es decir, lo puedo transformar en cualitativo. Yo después digo los menores de 30, mayores de 30, con obesidad, sin obesidad, y lo transformo sin ningún problema. Pero no puedo al revés, pasar de quali a quanti. Conclusión, hagan el esfuerzo por registrar sus variables de manera cuantitativa. Entonces, según la clasificación de la relación del tipo de variable, las variables pueden ser la variable independiente, también llamada variable causal, variable etiológica, variable desencadenante, y la variable dependiente, también llamada variable de efecto, variable de desenlace, ¿ok? Y las variables intervinientes son variables que coparticipan con la variable independiente, condicionando a la variable dependiente, ¿ok? Y sí, por supuesto, son objeto de investigación. No es que no sean, son objeto de investigación y que debemos incluirlas también en nuestro trabajo de investigación. Entonces, una misma variable puede ser dependiente o independiente según el contexto. Por ejemplo, acá, satisfacción del usuario interno, ¿sí? Variable independiente. Variable dependiente, clima laboral. Pero yo podría, entonces, en otro trabajo ver si los incentivos influyen en la satisfacción del usuario interno. En este caso, la variable independiente fue satisfacción del usuario interno y en este ejemplo fue variable dependiente, ¿ok? ¿Quién decide qué variable es independiente y dependiente? El investigador. El investigador, ¿ok? Las investigaciones descriptivas no buscan una relación causa-efecto. Entonces, en un estudio descriptivo no hay variable independiente y dependiente necesariamente. ¿Para qué sirven las variables? Las variables representan el elemento central del proceso de investigación. Ya expliqué al principio que las variables forman parte del problema. Las variables forman parte de la pregunta de investigación. Las variables forman parte del problema principal y problemas secundarios o específicos. Forman parte de los objetivos general y de los objetivos específicos. Y las variables forman parte de la hipótesis general y de las hipótesis específicas. La diferencia está en que en el objetivo general y en las hipótesis generales tomo las variables de la pregunta de investigación, pero en los objetivos específicos y en las hipótesis específicas tomo los indicadores de las variables, es decir, los despliego, los descompongo, los fragmento. ¿Cuál es la utilidad de las variables? Ayuda a redefinir el problema, porque el problema es una pregunta sobre la relación de las variables. Entonces, cuando ya hemos leído varios artículos, 20 artículos, 30 artículos sobre el tema que ustedes están desarrollando y han visto qué variables han utilizado otros autores a nivel nacional e internacional, ahí les queda claro que la variable que han elegido al principio quizás no es la más adecuada y van a colocar una que es mucho mejor y más representativa. Ayuda a redefinir las hipótesis, por supuesto, los objetivos. Metodológicamente, el tipo de variable determina las pruebas estadísticas a utilizar. Según las variables que yo tenga, entonces, definir si tengo que utilizar o no un instrumento para evaluarlas, si tengo que solamente tener una ficha de recolección de datos. Y a su vez, dependiendo del tipo de variables que yo tenga para analizar, va a surgir la prueba estadística más conveniente. Define el marco teórico. En el marco teórico ustedes desarrollan en función de las variables de investigación. Y finalmente, las variables definen el título de la investigación.
porque el título es la relación de la variable independiente y la variable dependiente, delimitada en tiempo y espacio, y eso es el título. Entonces surge el concepto de matriz operacional de variables, ¿sí? La matriz operacional de variables. Le estamos dando plantillas y ejemplos para que ustedes tomen y completen de acuerdo a su proyecto de investigación. ¿Qué significa operacionalizar una variable? ¿Qué es operacionalizar una variable? Muy bien, operacionalizar una variable es simplemente definir la manera en que se observará y medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico fundamental. Es decir, operacionalizar una variable es hacerla medible, aterrizar su variable, poder hacerla medible, ¿ok? ¿Por qué deben definirse las variables? Primero, para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación, por supuesto, para que otro investigador les dé el mismo significado a los términos de una hipótesis. Cuando yo defino mi variable y la operacionalizo, estoy diciendo, en este trabajo de investigación, tal variable se definió de esta manera, definición conceptual, definición operacional, y eso hace de que se pueda replicar en cualquier lugar del mundo. Para comparar nuestra investigación con otras similares, si nosotros no operacionalizamos, si no definimos adecuadamente las variables, nuestro trabajo, nuestra tesis, no va a poder ser comparada con otros trabajos de investigación a nivel internacional. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la operacionalización? Enumerar e identificar las variables, primer paso. Definir cada una de las variables con precisión y exactitud. No lo definen ustedes. Toman la definición respaldada por organizaciones internacionales, por supuesto. Establecer la estrategia de medición de cada una de las variables identificadas. Una vez que tengo las variables claramente definidas y sus indicadores, veré entonces cuál es la mejor manera de identificarlas. Aquí tenemos entonces una matriz operacional, matriz de operacionalización de variables, ¿ok? El nombre de la variable, la definición conceptual primero, la definición operacional, el tipo, la naturaleza, la escala, el indicador y la medición. Entonces, nombre de la variable, primero damos la definición conceptual, luego la definición operacional, y entonces tenemos el tipo de variable, si es dependiente, independiente o interviniente. Naturaleza de la variable, si es cualitativa o es cuantitativa. La escala de la variable, si es nominal, ordinal, de razón o de intervalo, que son pocas. Indicador, característica medible de esa variable. Tienen que ustedes buscar esos indicadores, porque si no, no van a poder medirlo. Y finalmente, ¿con qué lo van a medir? ¿En qué unidad de medida se va a realizar? ¿Ok? La definición conceptual permite la comprensión del fenómeno y la definición operacional establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables en su investigación. Por ejemplo, la variable peso y la variable peso corporal. ¿Cómo se define conceptualmente peso? Ustedes buscan, van a encontrar que peso es la fuerza ejercida por el planeta Tierra para atraer a los cuerpos, ¿sí? Y el peso corporal, que es el que nos interesa, cantidad de masa que alberga el cuerpo de una persona. Definición operacional, peso en kilogramos al ingreso a emergencia, peso en kilogramos al ingreso a UCI, peso registrado en la hoja gráfica de la historia clínica del primer día de hospitalización. Esto es muy importante porque muchas veces ustedes dicen, vamos a medir el índice de masa corporal de nuestros pacientes, pero no aclaran en qué momento se midió. Se midió en el momento que ingresó al hospital, al momento del diagnóstico, en el preoperatorio, y todos deben tener la misma medición para ser homogéneos. La variable mortalidad, fin de las actividades vitales de un organismo, ¿sí? La definición operacional dice paciente fallecido desde las 24 horas de ingreso al servicio de medicina hasta el ingreso hospitalario. O pacientes fallecidos desde las 0 horas de ingreso al servicio de cuidados intensivos hasta 72 horas después del egreso de UCI. Entonces, esto es la definición operacional. De tal manera que cuando comparemos trabajos, veamos que la definición operacional es la misma que se está utilizando con otro tipo de publicación. Obesidad, definición operacional, exceso de peso a expensas del tejido adiposo. Definición operacional,
índice de masa corporal mayor a 29, calculado con la fórmula de Quetelet, peso por talla al cuadrado, al ingreso a hospitalización, tomando el peso y la talla registrados en la nota de enfermería, por ejemplo. O, si queremos tomarlo con la circunferencia abdominal, medida a la altura de la cicatriz umbilical mayor a 110 centímetros en varones y 80 centímetros en mujeres, se considera arriba de la circunferencia abdominal. Entonces ya tenemos el nombre de la variable, la definición operacional, el tipo de variable, la naturaleza, la escala, el indicador y la medición. Clasificación de las variables. Por su posición en la hipótesis puede ser independiente, dependiente o interviniente, ya lo hemos visto. Por su naturaleza puede ser cuanti o cualitativo, ya lo hemos visto. Y por su escala de medición puede ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. ¿Ok? Por su posición en la hipótesis puede ser dependiente, independiente o interviniente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar el efecto o cómo se relaciona el tabaco con el cáncer de lengua o el cáncer de esófago, vamos a ver que la variable tabaco es la variable independiente, es la variable causal, y el cáncer de esófago o de lengua es el efecto o variable dependiente, ¿sí? También se le llama predictora, causal o factor de riesgo. Y a esta se le llama resultado, desenlace, enfermedad, ¿ok? Y pueden haber otras variables intervinientes. Y también pueden haber variables confusoras y de interacción. Ok, por su naturaleza, variables quali o cuantitativas, dicotómicas, politómicas, discontinuas o continuas, también ya lo hemos visto anteriormente en la clasificación. Y por su escala de medición, nominales, ordinales, de intervalo y de razón, que ya también hemos mencionado y que van a poder volver a leer ustedes en su momento en la presentación. Entonces ahí tenemos ya la variable peso, su definición operacional, su tipo, su naturaleza, su escala, ¿ok? Y ahí tenemos entonces ahora sí el indicador y la medición. Muy bien, el indicador peso en kilogramos del peso corporal, medición en kilos. Si fuera mortalidad, condición de vivo o muerto, 0 vivo, 1 muerto, ¿ok? Obesidad, índice de masa corporal, y ahí están los valores que ustedes conocen de índice de masa corporal. De esta manera hemos completado el cuadro de operacionalización de variables y hemos revisado los tipos de variables que ahora ustedes van a aplicar a su proyecto de investigación. El segundo punto de esta presentación es la matriz de consistencia, ¿ok? La matriz de consistencia. La matriz de consistencia, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y para qué es? ¿Sí? Entonces, es un cuadro horizontal, es una manera gráfica. ¿En qué consiste? En presentar y resumir los elementos básicos del proyecto de investigación. ¿Y para qué? Para comprender y evaluar la coherencia, la concordancia, la consistencia y conexión lógica del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables y la metodología en la investigación. Todo eso se denomina matriz de consistencia. Es un cuadro horizontal conformado por columnas y filas, como veremos luego. La matriz de consistencia, entonces el investigador, a fin de examinar las concordancias entre las partes de su investigación, elabora la matriz de consistencia. En una forma esquemática y horizontal, ustedes van a tener todo su proyecto resumido en su matriz de consistencia. ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, concordancia en los problemas, los objetivos, la hipótesis, el problema con los objetivos, el problema con la hipótesis y el resto de los elementos. Si de manera visual rápidamente en una sola revisión horizontal, voy a ver la consistencia. La consistencia básica que ustedes deben buscar es su problema, su pregunta de investigación. ¿Es consistente con su objetivo general y específico? Y este es consistente con su hipótesis general y específica. Esa consistencia lo hemos trabajado en la parte práctica, donde ustedes han aprendido cómo transformar su pregunta en su título, su pregunta en su objetivo, su pregunta en su hipótesis. ¿Okay? Concordancia o consistencia básica. Entonces, ¿qué es lo que contiene? El tema, los conceptos centrales, el planteamiento del problema, los objetivos, las variables y la hipótesis. Instrumento de planeación y comprende pasos esenciales. Tiene los problemas, los objetivos, como ya mencioné anteriormente. Entonces, ¿para qué sirve una matriz de consistencia? Primero es un resumen esquemático. Resumen esquemático. Si ustedes pueden, como les conté una vez, si subimos a un elevador entre el primer piso y el piso 10,
responder en menos de un minuto la síntesis de su proyecto de investigación, ustedes tienen claro su proyecto de investigación. ¿Cómo lo resumen? En su matriz de consistencia. Sirve para revisar la consistencia del estudio, desde la pregunta de investigación hasta el diseño metodológico y el plan de análisis planteado. Desafío a la capacidad de resumen del investigador. En la matriz de consistencia se pone en juego su capacidad de síntesis. Por eso es que es un esquema horizontal resumido. Allí está la esencia de su proyecto de investigación. Y se redacta al culminar el proceso creativo de un protocolo de investigación, por supuesto, y se va afinando. Esta es la matriz de consistencia, que ustedes tienen también allí el Excel, tienen la plantilla para que puedan trabajar. Aquí va el problema general y los problemas específicos. Aquí va el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí va la hipótesis general y las hipótesis específicas, de tal manera que yo puedo ver problema general, consistencia con objetivo general, consistencia con hipótesis general. Problemas específico 1, consistencia con objetivo específico 1, consistencia con hipótesis específica 1. ¿Okay? Luego vendrán las variables, variable dependiente, independiente, intervinientes. Diseño metodológico que ustedes van a emplear, lo que ustedes han elegido, qué diseño van a utilizar. ¿Okay? Luego vendrá población y muestra que ustedes van a utilizar, técnicas e instrumentos que van a emplear y finalmente el plan de análisis de los datos. ¿Okay? Esta primera parte se conoce como matriz de consistencia básica. Veremos un ejemplo, ¿no? ¿Es la obesidad un factor de riesgo de pancreatitis grave en pacientes hospitalizados en el servicio de UCI del hospital, cualquier hospital durante el periodo I? Es una pregunta de investigación, ¿sí? El problema. Definimos cuál es el problema con la pregunta. Vemos las variables. Variable 1, obesidad. Variable 2, pancreatitis aguda grave, ¿ok? Y hay otras variables intervinientes como edad, género, PCR, comorbilidades, alcoholismo, uso antibiótico, dieta precoz, dieta progresiva, etc. Muy bien. Entonces, tenemos que, de las variables, y ya hemos elegido o vamos a proponer un diseño metodológico, tenemos que la obesidad es la variable independiente y la pancreatitis grave es la variable dependiente. Una forma de poder llevar adelante es con el diseño de casos y controles, por supuesto. Yo podría tomar 100 pacientes con pancreatitis grave y 100 pacientes sin pancreatitis grave y ir hacia atrás para ver si la obesidad es más importante en los casos que en los controles. ¿Sí? ¿Podría ser un estudio de cohorte? Claro que sí. Podría tomar 100 pacientes con obesidad y 100 pacientes sin obesidad y seguirlos en el tiempo para ver cuántas pancreatitis graves se desarrollan en los pacientes con obesidad o en los pacientes sin obesidad. O puedo hacer un estudio transversal, ¿ok? Un estudio transversal. Tomar en el servicio de UCI un grupo de pacientes con pancreatitis grave y ver cuántos tienen pancreatitis grave y no tienen pancreatitis grave y cuántos tienen obesidad y no tienen obesidad en un estudio transversal. ¿El diseño quién lo elige? El investigador. Puntos clave para definir el problema es que la matriz de consistencia debe tener una concatenación lógica, ¿ok? Debe tener una concatenación lógica. Problema, objetivo, hipótesis, variables, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos y plan de análisis de datos. Este aspecto es importante, es importante. La congruencia en la matriz de consistencia se mide en los dos planos, en el plano vertical y en el plano horizontal, en el plano vertical y en el plano horizontal, ¿sí? En el plano horizontal es lo que venía explicando hasta este momento, cómo ustedes unen cada uno de ellos, ¿sí? Pero en el plano vertical es básicamente los objetivos específicos, ¿ok? Los objetivos específicos es lo que me va a determinar el plano vertical. Acciones necesarias para cumplir un paso del proceso de investigación. Ustedes recuerdan que los objetivos específicos se dan con un verbo en infinitivo. Se recomienda 2, 3 o 4 o 5 máximo objetivos específicos. Y eso me da la congruencia vertical de mi trabajo de investigación. La congruencia horizontal se mide a través de la coherencia entre los pasos del proceso de investigación. Cada uno de ellos, eso me da la congruencia horizontal. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Que ustedes lo van a poder luego después
mirar con tranquilidad. Aquí está el problema, la pregunta general de investigación. Puede haber también preguntas específicas. Aquí está el objetivo general de investigación. Y aquí están 1, 2, 3 objetivos específicos. Aquí está la hipótesis general de investigación. Y aquí está la hipótesis específica 1, 2 y 3, que veremos que tiene que tener correlato. Tiene que tener consistencia con los problemas específicos y con los objetivos específicos. Y aquí están las variables que el autor definió. ¿Qué diseño quiere realizar? Observacional, analítico, retrospectivo, de tipo casos y controles. ¿Qué población y qué muestra va a utilizar? ¿Qué técnicas e instrumentos van a utilizar? ¿Y cómo se va a hacer el análisis de los datos? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de análisis? ¿Qué parámetros estadísticos van a utilizar para su proyecto de investigación? De esa manera, entonces, estoy viendo aquí lo que se llama una matriz de consistencia de una tesis de un proyecto anterior. Ustedes tienen esa plantilla para que lo puedan trabajar sin ningún problema. Muy bien, vamos a hacer entonces algunas conclusiones importantes. Redactar la matriz de consistencia al final del proyecto. Muy importante que ustedes ya vayan avanzando con todo esto. Revisar la coherencia vertical y horizontal. Y por supuesto, el texto debe ser amigable y visible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido y qué hemos recordado y revisado el día de hoy? La matriz de operacionalización, que incluye las variables, es fundamental para homogeneizar, comparar y replicar mi trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, ahí hay una matriz de operacionalización. Y por otro lado, la matriz de consistencia, que tiene que ver con la concordancia, la coherencia, la correlación de mi proyecto de investigación. Tanto la matriz de operacionalización de variables como la matriz de consistencia constituyen puntos claves. ¿Dónde puedo mirar ejemplos? Ahí tienen más de 800 tesis en el repositorio que tienen al final en anexos su matriz de operacionalización, su matriz de consistencia y sus proyectos de ustedes también van a pasar a un banco de datos para ver lo que ustedes han trabajado al respecto. ¿Okay? Entonces tenemos la matriz de operacionalización y la matriz de consistencia. ¿Qué nos queda ahora entonces? Bueno, ahora hay que completar el rompecabezas. Ahora a ponerse a trabajar, a completar tu operacionalización de variables y tu cuadro de matriz de consistencia. ¿Quién hace eso? Para aprender investigación y para completar el proyecto de investigación, tienen que hacerlo ustedes. Pero eso requiere tiempo. Y muchas veces se está dedicando mucho tiempo a otras asignaturas y se está dedicando menos tiempo al proyecto de investigación. Recuerden que lo que siembren ahora van a cosechar después. Es fundamental que le dediquen tiempo, ¿sí? Muy importante que dedicarle tiempo para trabajar y en los trabajos prácticos, en las 3 horas, aprovechen para trabajar con su grupo y trabajar con su asesor para cualquier duda en relación a la matriz de operacionalización y la matriz de consistencia. ¿Ok? Muy bien, de esta manera entonces estamos completando la presentación el día de hoy con estos conceptos que queríamos desarrollar en relación a variables, en relación a matriz de operacionalización y en relación a matriz de consistencia. Ogner, adelante. Ogner, había levantado la mano. Ogner André Hoyos, parece que quería hacer alguna pregunta. Muy bien, ahora sí entonces damos espacio para preguntas o comentarios. Pueden escribir en el chat o hacer uso de el micrófono sin ningún problema. Recordarles, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, esta presentación ya está en la plataforma, por supuesto, disponible para que todos lo puedan bajar y lo puedan tener. Hemos subido también allí algunos videos muy interesantes donde están las clasificaciones de las variables y ejemplos de variables. Así que ustedes pueden mirar y consultar también. Se ha subido también
un artículo de la operacionalización de las variables, muy interesante. Y también hemos subido plantillas en Word y en Excel, plantillas de el cuadro de operacionalización y de la matriz de consistencia, para que ustedes puedan trabajar ahora en la parte práctica y desarrollar. También recomiendo que esta semana en la parte práctica se revise el artículo de revisión. El artículo de revisión, en realidad, ustedes ya tienen prácticamente casi todo. ¿Qué tienen? Tienen su pregunta de investigación clínica, tienen su pregunta PICO, tienen la metodología con esos 2 puntos y su búsqueda sistemática. Lo que tienen que hacer ahora es separar la introducción, generar su título, introducción, terminar con su objetivo la introducción no debe ser más de una hoja y media como mucho. Luego después métodos, en métodos lo que van a colocar ustedes es aproximadamente una página como máximo. Entonces ahí en métodos describirán su pregunta clínica, su pregunta PICO, su búsqueda sistemática, sus motores de búsqueda, sus criterios de selección, etc. En resultados pueden describir los resultados más importantes y luego después, optativamente, pueden sintetizar sus artículos y agruparlos en forma de cuadros, como ya hay varios ejemplos en la revista de la Facultad de Medicina Humana. Y finalmente, de sus preguntas de investigación que ustedes se han planteado, podrán sacar sus conclusiones con sus objetivos, ¿sí? 3 a 5 conclusiones ustedes deben tener de su artículo de revisión, ¿sí? Dependiendo de su tema de investigación. Entonces, con esto y su bibliografía, ¿sí? Su bibliografía correspondiente. Un artículo de revisión no debe tener menos de 25 o 30 artículos, ¿ok? Si son más, no hay ningún problema, pero no debe tener menos de esa cantidad. Eso se va a trabajar hoy en la parte práctica y los que ya lo tengan listo lo van a presentar esta semana y la semana próxima se va a calificar no solamente el archivo que antes se mandaba y se sube y queda en la plataforma como evidencia de su trabajo, sino se va a calificar capacidad de presentación, capacidad de síntesis, capacidad de análisis que tengan ustedes y que demuestren en ese momento que son capaces de replicar su búsqueda sistemática de su artículo de revisión. ¿Ok? En este momento nosotros estamos evaluando competencias. El examen teórico de la semana próxima tiene un valor del 10% de su calificación final. Es bajo. Es importante, pero es bajo. Tiene más importancia y más peso para nosotros lo que ustedes hagan en cada trabajo práctico, lo que ustedes demuestren que han desarrollado competencias prácticas. ¿Y qué es una competencia? No es solamente el conocer o el saber, sino el hacer, ¿sí? El hacer. Y el hacer, el camino para llegar a la cima, es lo que necesitamos que ustedes lo adquieran como una herramienta de estudio y de trabajo de manera sistemática. Muy bien, ¿alguna pregunta? La semana próxima el examen será al inicio de lo que corresponde a la clase teórica. Serán 20 preguntas y tendrán aproximadamente 30 minutos para resolver el examen. ¿Okay? La semana próxima el examen será online, será por la plataforma, será individual y recuerden que el sistema y la plataforma aleatoriza las preguntas, es decir, ni las preguntas, ni el número de preguntas, ni el orden de la respuesta, ni la letra de la respuesta son iguales, por lo cual aconsejamos como siempre que ustedes también desarrollen la honestidad académica, los principios éticos, ¿sí? Y los valores. De nada sirve tener un perfil académico bueno, tener un título o grados académicos, si no tienen principios y valores. Aprendamos eso desde ahora, principios y valores, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes que ya están en el ciclo, también como ejemplo para los otros estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, como futuras generaciones de médicos. Criterio, honestidad académica, integridad científica. Significa entonces que no es solamente saber la respuesta de un examen, sino lo más importante es generar competencias para el futuro de su vida profesional, para cuando les toque estar en su salón, en su comunidad
frente a un paciente, dirigiendo un hospital, etcétera, ustedes desarrollen esas competencias prácticas. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Tengo 73 personas conectadas. Voy a pasar lista en el teórico para ver quiénes están presentes. Ok, vamos a pasar lista rapidito. Estén atentos, por favor, para que puedan... ¿Dónde está? Control de asistencia. Para que puedan responder y que no tengamos que repetir porque ya no tenemos demasiado tiempo, ¿eh? Entonces voy a pasar lista rápido. Por favor, estén atentos todos. Esto es el taller de elaboración de tesis. Aquí tenemos nueva asistencia, semana 7. Ok. Había Meashima. Presente, doctor. Gracias, Eric. Álvarez Lévano. Presente, doctor. Gracias, Helen. Voy a bajar un poquito el volumen. Araos Melgarejo. Presente, doctor. Gracias, Vanessa. Azurín Villanque. Está presente, doctor Johnny. Acá en Gracias, gracias, Germán. Barrutia. Presente, doctor. Gracias, Presente. Nicolás. Basalar Ventosilla. Presente, doctor. Gracias, Ítalo. Bazán Guzmán. Bazán Guzmán. Breña Pajuelo. Breña Pajuelo. Cabanillas. Cabanillas. Un poco. Cacho de la Cruz. Presente, doctor. Gracias, Jocelyn. Cagua Núñez. Cagua Núñez. No. Calcina Alvarado. Presente, doctor. Gracias, María Angélica. Carlos Albornoz. Carlos Albornoz. Presente, doctor. Gracias, Víctor. Johnny, disculpa. Cabanillas Irene está presente. Cabanilla, sí. Ok. Carrasco Alcántara. Presente, doctor. Está Gracias, Carlos Víctor. Julio. Está, Sí. Helen Bazán también está presente. Presente, doctor. Perdón, estoy en la C. Si ya pasó, Sí. cuando termine volvemos, ¿ya? Ok. Casani Quinto. Presente, doctor. Gracias, Catherine. Chávez Mauricio. Presente, doctor. Gracias, Ronnie. Chávez Valencia. Doctor. Gracias, Laisa. Chipana Buiza. Chipana. Presente, doctor. Gracias, Renzo. Collante Escate. Presente, doctor. Gracias. Conicilla Atúncar. Presente, doctor. Gracias, Anthony. Dávila Coillo. Presente, doctor. Jesús Alberto de la Cruz Inga. Presente, doctor. Gracias, Lucía. Durán Pinedo. Presente, doctor. Gracias, Juliano. Flores Yaranga. Presente, doctor. Gracias, Fiorella. Gómez Carrasco. Presente, doctor. Gracias, Gerard. Gómez Vargas. Gómez Vargas está presente. Gracias, Germán. González Jara.
Presente, doctor. Gracias, Stephanie. Grande Ramírez. Presente, doctor. Presente. Gracias, Gutiérrez Rebasa. Presente, doctor. Gracias, Laura. Hoyos Lobato. Guamán Santos. Presente, doctor. Rubén. Janampa Almora. Presente, doctor. Gracias, María Elena. Jaramillo Marín. Jaramillo Marín. Jiménez Buitrón. Jiménez Buitrón. Jiménez María está presente, doctor. ¿Quién? Jiménez María, Ah, ya, todavía no llegamos, sí. Jiménez Buitrón. sí, ella está presente. Ha Y marcado Jiménez, presente. ella es Buitrón María Lisek. Y hay Jiménez Ranilla Sí, ella María está marcado Alexandra. presente. Alexandra, son dos. María Lisek y María No, Alexandra. a María Lisset. María Lisset es la que ha marcado. Ok, Jiménez Ranilla. Presente, doctor. Gracias, María Alexandra. Laime del Solar. Presente, doctor. Gracias, Lisa. Lepague Castillo Felipe. Lepague. No. Manrique Gamarra. Felipe, ¿no? Presente, doctor. Ok. Mateo Lozano. Presente, doctor. Gracias, Jimena. Méndez Alcántara. Méndez Alcántara. Lo que pasa es que Eric Joel. Montalvo Morelos. Bolero. Presente. Presente, doctor. Gracias, Elena. Montaya Fernández. Presente, doctor. Ok. Murgia Ricalde. Gracias. Murillo Estrada. Murillo está presente, no, está presente, acaba de escribir. Najarro Rioja. Presente, doctor. Gracias. Núñez Palomino. Doctor. Núñez Reyes. Gracias, Axel. Núñez Reyes. Presente, doctor. Gracias, Jesús. Olivares Córdoba. Olivares Córdoba está presente, acaba de escribir. Pacheco Chu. Pacheco Chu. Pacuari Pimentel. Pacuari Pimentel. No, Pacheco acaba de escribir, Johnny, que acaba de pasar. Palomino Rojas. Palomino Rojas. No, Pacuari también acaba de escribir, Johnny, el anterior. Palomino no. Paredes Ramos. Presente, doctor. Gracias, Jermín. Patiño Vergara. Presente, doctor. Gracias, José Pablo. Pereira Sánchez. Presente, doctor. Gracias, Corín. Pineda Miranda. Pineda. No. Pinto Narváez. Presente, doctor Pineda Miranda. Pinto Narváez. Presente. Claudia Priscila. Ponce Soto Patricia. Sí, acaba de escribir presente. Pozo Mendoza. Presente, doctor. Gracias, Alexandra. Quispe Tazaico. Presente, doctor. Gracias, Juan Carlos. Rivas Chimpay. Presente, doctor. Gracias. Rivera Saucedo. Presente, doctor. Gracias. Rodríguez Aguilar.
Rodríguez Aguilar. Rodríguez Bayos. Presente, doctor. Gracias, Anthony. Rojas Villar. Presente, doctor. Gracias, Feder. Ruiz Carrasco. Ruiz Carrasco. Salas Reyes. Presente. Ruiz Carrasco acaba de escribir. Salinas León. Presente. Gracias, Bruno. Santiago Irrazábal. Sarmiento Minaya. Presente. Sarmiento Minaya Elisa. Sí, Scaliti doctor, Figueroa. Ok. Scalip Figueroa Elisa. Presente. Ok. Suárez Vigo. Presente, doctor Suárez Vigo. Gracias, Frela. Surichaki Laura. Presente, acá escribió. Torres Carvajal. Presente, doctor. Gracias, Ricardo. Trujillo Higinio. Presente, doctor. Gracias, Rosario. Valverde Lázaro. Presente, doctor. Vargas Gutiérrez. Presente, doctor. Gracias, Jorge. Varilla Saldaña. Presente, doctor. Vilca Tapulima. Presente, doctor. Ok, gracias. Vinelli. Arzubia. Presente, doctor. Gracias. Zabaleta de la Cruz. Zabaleta de la Cruz. No está. Ok, faltaba alguien. Faltaría agregar a Bazán. Sí, Bazán. Bazán. Bazán Helen. Helen Sofía. Sí. Sí, he Ok. escrito que está presente. ¿Alguien más? Nadie más, Yo, ¿no? doctor Cagua Núñez, Dani. Cagua Núñez. ¿Qué pasó, Cagua Núñez? No estabas cuando pasamos lista. Se cerró mi sesión, doctor. Tengo mal. Ok, no hay ningún problema. ¿Alguien más? No, Danny Murphy que está con la mano levantada. Ok. Muy bien, entonces, de esta manera, creo que hay alguien que quiere preguntar algo. A ver, Dani, y después Felipe. No, sí, doctor, era solo para decirle sobre mi asistencia, doctor. Por eso levanté la mano. Ok. Felipe, ¿algo más? Felipe Javier de Palle Castillo tiene la mano levantada, pero no dice nada. Ok, muy bien, entonces, de esta manera completamos acá la clase número 7. Felipe, otra vez levantaste la mano. A ver, adelante. Felipe Javier, tienes la mano levantada. Parece que lo estás haciendo por error, o si quieres comunicarte, puedes hacerlo en el chat o puedes en la parte práctica ampliar tus preguntas, por favor, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a finalizar la actividad del día de hoy y vamos a pasar a la parte práctica. Muy buenas tardes para todos ustedes. Listo. Nos vemos, Johnny. Hasta luego. Gracias, Laisa. Andrea, muy buenas tardes para todos. Buena semana. Avancen con el desarrollo de su trabajo. Gracias, Anthony, Corin, Catherine, Carolina, Marilena, Nicolás, Brigitte. Buenas tardes para todos, por supuesto. Ronnie, buenas tardes. Alexandra, Vanessa, Rosario, claro que sí. Buenas tardes y avancemos con su proyecto de investigación. Laura, Eric, buenas tardes.
Ana Claudia,